armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. La mayoría de ellos tenían entre 20 y 25 años y buen aspecto físico, pero uno o dos eran mucho más viejos, quizá 50, y más de la mitad habían resultado heridos en la guerra civil, en muchos casos por granadas de mortero. Temían caer prisioneros de los alemanes porque pensaban que por ser rojos estarían fichados por la Gestapo y las SS como comunistas y los fusilarían inmediatamente. No eran creyentes y bastantes participaron en el expolio de las iglesias, y cuando hablaban de este tipo de acciones les parecían completamente naturales. Hola a todos, amantes de la historia, soy Francisco García Campa y esto es Bellum Artis Historia Militar.blogspot.com, el lugar de encuentro para los apasionados de la historia militar. Hoy volvemos a viajar en el tiempo hasta la Segunda Guerra Mundial, para conocer a los españoles en el ejército británico, soldados republicanos al servicio de Su Majestad de Inglaterra. Bueno, y de la Gran Bretaña. Viajamos en el tiempo con nuestro amigo Joaquín Mañez Postigo. Hola Joaquín, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Francisco. Una vez más contigo, gracias a tu gentileza y a tu invitación, que te agradezco muchísimo. Hoy venimos a hablar de tu último libro, que no tiene que ver con tu amada Legión extranjera, que ya hablamos muchas veces de ellos, también de españoles que viajaron a Italia, españoles que viajaron a la Conchinchina, hiciste un libro también a esa zona de Vietnam, y en Bellum Artis ya nos contaste, por ejemplo, también la historia de Azules y Grises, los españoles que lucharon en la Guerra Civil Americana. Todo eso, la gente que busque en Bellum Artis YouTube, en Bellum Artis Podcast, y encontrarán tus programas. Y esta vez, Joaquín, vuelves a tu reto casi vital, ¿no? De dar a conocer la vida de españoles en las guerras extranjeras, ¿no? Que es casi parte de tu objetivo, ¿no? Efectivamente, sí. Con este libro, Españoles en el ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial, pues deseo rescatar y dar testimonio de la memoria de aquellos españoles que participaron en guerras que no nos eran propias, como fue la Segunda Guerra Mundial, a través de su intervención personal, consecuencia de unos avatares del destino que comenzó todo con la Guerra Civil y que para algunos pues supuso realmente unas peripecias vitales sorprendentes, increíbles, llenas de aventuras, y para otros pues su sino fue realmente trágico, de sufrimiento y mucho dolor en los campos de prisioneros, incluso en campos de concentración. ¿Conocemos? Sí, está que el texto que has leído, que lo recojo en el libro, era las impresiones que recogió el oficial McGibbon sobre sus españoles de su comando, y que venía reflejado en el libro de Daniel Arasa, y que del cual se deja constancia en este libro. Sí. Pues el gran público, ¿no? Y digamos, incluso los aficionados a la historia militar, cuando oímos hablar de españoles y Segunda Guerra Mundial, se nos va a todos la mente, primero, a los soldados de la Legión extranjera, españoles que se unieron a la Legión extranjera, a los de la 9, y también a muchos nos podemos ir a los niños de la guerra, ¿no? A los soldados españoles
en la URSS, pero a muy pocos, la verdad, seamos sinceros, yo creo que muy pocos españoles conocen la participación de compatriotas refugiados, republicanos que huyeron al acabar la Guerra Civil Española y les tocó otra guerra a los pobres, muchos de ellos en Francia, en los campos de refugiados, y otros en otros lugares que iremos viendo a lo largo del programa. Pero es cierto que yo creo que si hablamos de españoles al servicio de su majestad, ¿no? Muy pocos nos vendrán a la mente a la mayor parte de los aficionados, ¿no? Sí, efectivamente. Como has citado, mis libros sobre la Legión extranjera y mi pasión y conocimiento sobre esta institución militar, he de decirte que hubo de los dos núcleos fundamentales de españoles que terminaron alistados en el ejército de su graciosa majestad, provenían de dos unidades legionarias diferentes. Estos dos grupos, consecuencia además de la firma del armisticio el 22 de junio de 1940. Un grupo de estos españoles que terminaron alistados en el ejército británico provenía de la 13 de mi brigada de la Legión extranjera, que hizo la campaña de Noruega, con la victoria en Narvik, una ciudad noruega dentro del Círculo Polar Ártico, que con el desarrollo de la guerra de forma tan desastrosa para Francia, tuvieron que suspender la expedición y regresar a Gran Bretaña para retornar a Francia. No llegaron a tiempo. Y esta unidad, cuya composición de españoles era de un 25%, una unidad tipo regimiento superior a los 2.300 efectivos, el 25% eran españoles. Con la firma del armisticio, muchos de ellos se negaron, desde luego, a regresar a Francia y caer bajo la égida del gobierno de Vichy, de la que era la nueva legalidad en Francia, con el gobierno colaboracionista de Vichy. Y otros, por activos, pues tampoco deseaban seguir la estela de Charles de Gaulle y tras su llamamiento a los franceses libres. Sí, sí. Hay una pregunta, te interrumpo ahí, pero es una pregunta que tiene que ver con lo que acabas de decir y la acaban de hacer en el chat. Cuando la Francia de Vichy tomó el poder en la parte, digamos, suroriental de Francia, había miedo de parte de los refugiados españoles, por ejemplo, los que se situaban en la zona de Cataluña, que era gran parte de los que habían huido, ¿no? A esos que estaban en la zona, digamos, de la Cataluña francesa, ¿no? Esa zona, ¿tenían miedo a que fuesen devueltos a España? Porque es una pregunta que hacen. Si tenían miedo los republicanos, los soldados rasos, es decir, los soldados no de las milicias, sino los soldados, a ser devueltos a España y ser, digamos, ejecutados o... Sí, efectivamente. Hubo un amotinamiento de estos 500 legionarios de origen español que estaban en Londres tras la firma del armisticio en Francia y que tenían dos opciones, o seguir a De Gaulle o retornar a Francia dentro del nuevo orden establecido por el gobierno de Vichy. Entre ellos, y hubo un amotinamiento que dio origen a su alistamiento en el ejército británico, entre ellos circulaban los rumores de que probablemente lo podrían desmovilizar, pero que el propio gobierno de Vichy los entregaría a las autoridades españolas. Uh-huh. Ante ese cúmulo de rumores, de miedo, de temores de cuál iba a ser su destino, hubo un grupo muy numeroso de estos legionarios que se amotinaron. Realmente decidieron, fueron sediciosos, dijeron que no querían embarcarse ni con De Gaulle, ni de regreso a Francia, ni a las colonias del norte de África francesa, que permanecieron leales a Petén. Uh-huh. Esta situación que provocó en un primer momento desconcierto ante las autoridades se solucionó con el ingreso, la mayoría de ellos, en la Number One Spanish Company, en una compañía de pioneros del ejército británico. Esta unidad, como tal, era una unidad militar, no combatiente, de apoyo logístico para la realización de tareas, de labores e infraestructura,
apoyo logístico, principalmente. Iban siguiendo a aquellas unidades combatientes, pero no se podían considerar como tales. Si bien en un primer momento recibieron formación militar. Digamos que podría ser una unidad tipo logística, los civis, ¿no? Por ejemplo, americanos, los civis, que son como los obreros de la Marina, ¿no? Efectivamente, tenía esa configuración. Formaban parte del ejército británico dentro de su disciplina, jerarquía, uniformidad, pero no era una unidad combatiente de primera línea de fuego. Para situarnos en ese verano de 1940, con el desastre de la derrota francesa, la firma del armisticio, desde ese punto en Londres, de estos españoles que se amotinaron para no regresar a la Francia de Vichy y terminaron formando parte de la fila del ejército británico, nos vamos a otra unidad de la Legión extranjera situada en Siria, en la que también tenía una composición española muy considerable. Era el 6º Regimiento Extranjero de Infantería. Con la firma del armisticio, los propios oficiales franceses, una vez que se firmó, incitaron a los legionarios y sobre todo a los españoles a que desertaran con ellos, bajo su mando, para pasarse a la Palestina británica y unirse a la fuerza aliada, a la fuerza británica, para continuar la lucha contra la Alemania nazi. Estos oficiales franceses, cuando se percataron de que no iba a ir ninguna comisión franco-alemana a supervisar o a imponer las condiciones firmadas en el armisticio, se relajaron. Ya esa ansia, esa vocación de lucha se le vino abajo, decayó notablemente, pero no en el caso de los españoles, en el que se mezclaba tanto el miedo realmente de que pudieran caer en manos de los alemanes y ser devueltos a España, como en muchos de ellos realmente el no aceptar esas condiciones de derrota en el ejército bajo el cual estaban vistiendo su uniforme, y decidieron desertar para pasar a la Palestina británica. Incluso lo hicieron por la brava, o sea, eso provocó una serie de disturbios en Homs, en Damasco, en lo que la fuerza francesa tuvieron que emplear a fondo contra estos españoles, porque tanto unos pretendían llegar incluso hasta Turquía, la frontera turca, para allí pasar a la URSS, y otros, los más, llegar hasta la Palestina británica. ¿Qué es lo que sucedió? Muchos de ellos, esa aventura, lo intentaron solo por su cuenta, en grupos muy reducidos, andando, en muchos casos, de llegar desde ciudades como Homs, en Siria, poco más al norte de Damasco, o del Líbano, en Baalbek, y llegar andando hasta la frontera palestina. Los que lo intentaron en solitario no lo lograron, no lo consiguieron, fueron apresados por los gendarmes, por las propias Fuerzas Armadas francesas, pero sí hubo un grupo muy numeroso que lo consiguió. Alrededor de 70 españoles. Ya la cifra, según la fuente, viene en el libro reflejado, porque estos sí pudieron capturar dos camiones del ejército francés, y en estos vehículos a toda velocidad llegaron hasta la frontera palestina, sí. Y allí se presentaron ante los oficiales y jefes del ejército británico. Todos provenían del 6º Regimiento Extranjero de Infantería y algunos de un batallón de marcha, que era como una unidad auxiliar adscrita a la Legión extranjera, que la mayoría, más de la mitad de sus componentes eran españoles, eran de los regimientos voluntarios extranjeros, de marcha extranjeros, que se constituyeron en el sur de Francia para dar salida a toda esa población de españoles internos exiliados que habían cruzado la frontera. Y en Palestina, a las autoridades británicas se les plantea un problema. ¿Qué hacemos con estos? ¿Qué hacemos con esto? Sí, la primera pregunta es ¿qué hacemos con esto? Pero de forma coetánea a la llegada de los españoles, el ejército, por instrucción de Churchill, se decide
crear tres comandos que son unidades tipo batallón para la realización de operaciones de guerrilla o de la guerra no convencional en este caso. Son los comandos 50, 51 y 52. Y en ese momento, pues, el coronel dice, bueno, pues a estos soldados, a estos españoles, el legionario todo, pues se les puede integrar en uno de estos comandos. En el 50 precisamente. La denominación es comando, por el número de efectivos eran 371 hombres. Se puede decir que era un batallón muy reducido en efectivo, medio batallón, de los que casi 70, las cifras oscilan. Realmente yo creo que llegaron a estar dados de alta finalmente al listado 64 españoles. Quiere decir que un porcentaje muy alto, de un 10 y tantos % de ese comando era de composición española. Y empieza una nueva aventura para todos estos compatriotas que habían vivido una guerra civil, habían cruzado los Pirineos, se habían exiliado en Francia, habían conocido los campos de internamiento del sur de Francia, la legión extranjera, en las que muchos habían estado algo más de un año con su instrucción en el norte de África, en Argelia, y después su destino en Siria para terminar recibiendo entrenamiento militar encuadrado en el ejército británico en Egipto. Pero estos soldados, al contrario que los que lucharon en la zona del norte de Túnez, o sea, en Libia creo que me suena que hubo españoles luchando, estos hombres de la legión no tuvieron combates en Siria, ¿no? No tuvieron combate en Siria, porque estamos hablando del año 40. Sí, por eso. Justo la firma del armisticio. Estos españoles, el combate que tuvieron, o la batalla en la que participaron, fue la batalla de Creta. Ahí vamos. Y de hecho, es el punto que me vincula. Cuando decía que yo sí conocía algo de estos españoles, es justo esta batalla de Creta. En Verum Artis, en el blog, tenemos un artículo sobre el mismo. Digo, pues si alguien quiere visitar el blog, pues entra ahí y puede ver nuestro artículo sobre el Comando 50 en la batalla de Creta. Claro, es curiosísimo porque realmente no sé, es decir, había referencias de los españoles en la batalla de Creta en el libro de Anthony Vivo, una referencia como historiador de la Segunda Guerra Mundial, pero hace una referencia muy de pasada. En el libro cojo extracto el párrafo en el que se refiere a nuestros compatriotas, de una revista francesa, que también de unos autores franceses también se refiere, pero realmente, salvo su constancia o designación, no se sabía de dónde venía el origen de estos españoles. Y entonces, en el libro, en los primeros capítulos, pues ya se desarrolla todos los avatares, incluso de historias personales, de cómo muchos de ellos consiguieron llegar a Palestina, y después el tipo de instrucción que recibieron a lo largo de la segunda mitad de 1940, ya como miembro del ejército británico, del 50 Comando, aunque formalmente, administrativamente, los dieron de alta en el Regimiento Real de la Reina. O sea, administrativamente formaban parte de esa unidad, que funcionalmente estaban integrados en el 50 Comando. A lo largo de un año recibieron entrenamiento militar, en la que, bueno, en el libro se narran las impresiones de sus propios oficiales británicos acerca de lo que pensaban de estos españoles, lo que el conocimiento, la cercanía en el trato hizo que se deshicieran de muchos prejuicios que tenían sobre lo mismo, estereotipado dentro de lo que causó el pensamiento, la idea que tenían sobre los españoles y España de la guerra civil, del 36 al 39. Y a través de eso tuvieron un primer desembarco en una Creta, la Creta aliada. Después regresaron a Egipto y finalmente
en los últimos días ya de la batalla de Creta, cuando realmente estaba todo perdido, desembarcaron dos batallones de la Light Force, porque el 50 Comando, tanto el 50 Comando como el 52 se fusionaron y se denominó esa nueva unidad como la Light Force. Hay dos batallones de la Light Force, desembarcan, y en uno de estos batallones, en la compañía D, están encuadrados los españoles. La misión de estas unidades era ya prácticamente con la batalla dada por perdida, era retrasar el avance de los paracaidistas alemanes en aras de conseguir que las tropas británicas pudieran ser evacuadas en el sur de la isla por vía marítima para su retorno a Egipto, a Alejandría, y ahí tuvieron un papel equívoco, en la que discutible en cuanto, porque le asignaron una posición prácticamente que se podía dar, que estaba por perdida, malísima, bueno, y ahí se desarrolla, aunque en sus mandos directos tuvieron muy buen criterio y alabaron y reconocieron, bueno, lo que eran y el papel que desempeñaron como soldados en lo que fue la batalla de Creta, que terminó en un auténtico desastre para el ejército británico. Sí, sí. Pues de ahí empieza, entonces, es decir, hay dos núcleos en el año 1940, julio de 1940, con ocasión de la derrota de Francia ante Alemania. Hay de dos unidades de la Legión extranjera, una que venía de Noruega y otra que estaba asentada en Siria, grupos de españoles que desertan, y estos grupos de españoles son los que se integran en el ejército británico. De hecho, los de Londres en una unidad de pioneros no combatientes, y los de Siria que pasaron a la Palestina británica en una unidad combatiente. De hecho, sobre estos soldados de Creta, tengo aquí un poco, bueno, los nombres que en tu libro vienen todos, pero es interesante que de los hombres que participaron, 17 supuestamente lograron sobrevivir al desastre de Creta y fueron destinados al denominado First Special Regiment, que trabajaba conjuntamente con el Long Range Desert Group, el RDG. Estas unidades recorrían, bueno, esto está explicado ya. Y tengo el nombre de algunos, yo seguro que los tienes tú todos en tu listado, y es en el blog, el que quiera entrar a verlos, viene el nombre de todos ellos y su estado de prisionero de guerra o huidos, ¿no? Que son estos los que después se unieron al grupo de comandos. Yo solo logré los que estaban, digamos, supervivientes, los muertos no. Tú seguro que los tienes todo más o menos registrado todo, ¿no? Sí. En Creta, con el fin de la batalla de Creta, el grueso de los españoles fue hecho prisionero, 35, hay una relación de 35. Estos españoles ya de sus peripecias vitales no terminaron ahí, porque como prisioneros de guerra pues le quedaba por delante 4 años, que fueron 4 años durísimos, en las que fueron internados en Salónica, pasaron al continente, en Grecia, y de ahí los enviaron a campos de prisioneros de Polonia y Alemania. La mayoría estuvieron en Colditz, Alemania. Bueno, la famosa, tengo de Colditz en podcast, tenemos un programa sobre la fuga de Colditz. El que lo quiera buscar, es muy interesante el programa, lo hizo Alberto Bo, que hizo un programa muy, muy bien, digamos, narrado sobre estas fugas de Colditz famosas. De hecho, los soldados estos españoles, cuando fueron capturados, pensaban que al ser republicanos les iban a lo mejor a ejecutar en el acto o mandarlos a un campo de presos políticos, sí, ¿no? Pero en realidad que fueron tratados como prisioneros de guerra, ¿no? Porque sí, efectivamente. Llegó realmente estaban preocupados por su destino una vez ya en manos de los alemanes. Un oficial, el capitán médico de su unidad, de origen neozelandés, que había participado en la guerra civil española, le indicó que realmente lo que tenían que identificarse ante los alemanes era como gibraltareños. Eso explicaba el que hablaran español y además su
su carácter y su forma de ser y su torpeza con el idioma inglés, porque eran gibraltareños y que formaba parte de colonias de Gran Bretaña, y que con eso pues sería una explicación más que plausible para que se solventara, para que pudieran solventar su verdadero origen. Realmente en el testimonio de todo que viene en el libro, de todos los españoles que estuvieron en campo de prisioneros, estuvieron de los alemanes, todos dicen que el trato de los alemanes fue respetuoso, justo, fue dentro del orden de la Convención de Ginebra, o sea que no hicieron distinción alguna con respecto a ellos, viniendo de donde venían, de España, o del bando equivocado, como decía un oficial británico, en ese sentido. Dice claro, eso es algo, escucha, eso es algo que tenemos que destacar, ¿no? Porque lo dijeron aquí en el chat y es un poco eso llamativo, ¿no? Que muchos que, a ver, hay que distinguir, yo creo que en toda guerra civil, y la española no deja de ser una guerra civil como todas las demás, existen dos tipos de alineación en un bando, ¿no? En un bando armado. La primera, la ideológica, porque supuestamente en toda guerra civil hay una ideología en uno de los dos bandos distinta. Y mucha gente elige el bando en el que quiere luchar por ideología. Pero otro gran porcentaje, que incluso es superior normalmente, le toca luchar en el bando que geográficamente le toca. Es decir, muchos republicanos vivieron en zona nacional y salvo que huyesen, eran alistados por su edad. Y al revés, ¿no? Es decir, eso pasó muy a menudo. Yo creo que es un elemento esencial para entender toda guerra civil, ¿no? Sí. Sí, los británicos, que por motivo conforme vayamos avanzando el programa, vamos comentando de otro tipo para qué utilizaron los españoles en otro tipo de unidades especiales. Los británicos, que hacían informes muy exhaustivos de la evolución del entrenamiento, de la preparación de sus soldados, del carácter, de las características personales de sus miembros. Con respecto a los españoles, un poco por sintetizar eso, destacaba varios hechos. Uno de ellos era respecto a la situación política, decir, bueno, se observa que realmente no tienen formación política porque lo que destacaban los británicos es que todos estos españoles, sobre todo los de Londres, de la Number One, tenían muy escasa formación académica. Muchos de ellos incluso casi semi-analfabetos. Y dice, bueno, ¿y qué les pasó? Pues que lucharon donde les tocó por su ubicación geográfica, es decir, no tenían otra opción ni más allá el conocimiento, es decir, bueno, eran antifascistas, pero poco más o menos de esa manifestación o ética, no tenían tampoco un conocimiento o una formación política en ese sentido, pero por su escasa formación académica, que eso dificultó mucho la preparación y el entrenamiento de ellos como comando. También destacaba uno de los informes de los británicos, sobre todo referente a los miembros de la compañía de pioneros que prepararon como comando, que lo desarrollaremos un poco más adelante en el programa. Destacaba que el trato que recibieron, que no realmente, que después muchos de estos españoles que habían pasado por una guerra civil, la Legión Extranjera Francesa, más el ejército británico, todos esos cambios no lo habían asimilado suficientemente para hacerlos mejores en todos los aspectos. Porque la experiencia tan traumática que traía de la Legión Extranjera en cuanto a la instrucción, la dureza, le había formado su propio prejuicio de que los británicos los tratarían igual. Entonces tenían ahí como un muro de resistencia, entonces no avanzaba en su propia evolución como persona y como soldado. Y de hecho eso lo que le llevaba era incluso a exacerbar una forma incluso caricaturesca, decían algunos oficiales, sus propios valores identitarios como españoles, ¿no? El honor, la palabra dada, en fin, era un poco, pero de forma ya harto exagerada, en la que se refugiaba y dentro del
era de las características más notables dentro de los informes, generalizando un poco. Y respecto al sentido político, lo que dice McGibbon, que lo que has leído comenzando el Capitán de Origen Canadiense, de los españoles del 50 Comando de Oriente Medio, que realmente lo que como característica común políticamente es que todos se manifestaban anticlericales, pero más que de una adscripción de un partido política en concreto, anarquista o socialista comunista. Sí. Y es verdad que... Hay que entender que para el conservador británico, sí. Vamos, en el chat están comentando un poco eso, es decir, cuando hablamos aquí de la guerra civil, para los británicos, bueno, no eran exactamente, digamos, el ideal que ellos consideraban de una democracia a la británica. Es decir, eso es importante destacarlo, y no digo que incluso muchos británicos veían bien no a Franco con su tendencia a lo mejor filofascista o nazi, simpatizante con los fascistas o con los nazis. Sí, pero representaba un hecho de orden. La monarquía. Por ejemplo, ahí no andaba mucho metido a esta época ya, más o menos el embajador español era el duque de Alba en Londres, ¿no? Sí, el duque de Alba y después otro duque, el duque de Osuna. Sí, el duque de Alba exactamente. Bueno, pues llega el 50 Comando. Ahora vamos a volver a lo que le sucedió a los 50 Comandos. ¿Qué sucede? Pues que la mayoría de ellos son hechos prisioneros y ya tienen que han de pasar su propio calvario personal de campo de prisioneros en campo de prisioneros hasta que fueron liberados en junio de 1945 y los repatriaron a Gran Bretaña. Hubo 17 españoles. En una fuente dicen 15 y en otra dicen 17. Realmente 15 o 17 que sí pudieron regresar a Egipto. Con estos españoles más aquellos que no fueron a la expedición de Creta, porque se quedaron en Egipto por enfermedad, porque estaban hospitalizados, por cualquier circunstancia, eran 5. Al final se formó un grupo de 20 y estos 20 españoles se integraron en el primer regimiento de servicio especial. Una unidad tipo comando que después desaparecería porque todos esos servicios se integrarían más adelante en el SAS, en el primer grupo del Special Air Service. De estos españoles, bueno, vamos ahora un poco. Hay uno, sin embargo, del 50 Comando. Hablando te interrumpo, pero creo que a lo mejor es un momento de decirlo. Sí, no, yo el diálogo porque... Del First Commando, que está unido al Long Range, bueno, a las patrullas de largo alcance en el desierto, ¿no? Exacto. ¿Participaron en el intento de asesinato de Rommel? Sí, exactamente. Yo lo cuento en el libro, viene la operación Flipper, yo creo recordar la operación Flipper, y después, es decir, en el libro me permito varias digresiones, hablando precisamente porque no solamente son los españoles del ejército británico, sino también es en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces hablo un poco de cómo se constituyeron, un poco brevemente, cómo se constituyeron las misiones y la constitución y formación del grupo en el desierto de largo alcance, de los LRDG, y lo que era el núcleo, el SAS. Este grupo de 20 españoles se integraron en esta unidad y siguieron sus propias peripecias. Pero, estando en el año 41, tras el desastre de la batalla de Creta, volvemos con los españoles que se quedaron en Londres y se constituyeron, y con ellos constituyeron la compañía, la Number One, la número 1, compañía española del cuerpo de pioneros. En este año, en el año 41, en Gran Bretaña tenía el temor, estaba estudiando que era más que posible, incluso probable, que Hitler invadiera España o la ocupara, es decir, bien fuera por la buena, es decir, con el acuerdo del general Franco, o por la brava, si se puede, con
para llegar a Gibraltar y cerrar el Mediterráneo a Gran Bretaña. A la Royal Navy, la operación. Entonces, era realmente, y lo tenían, era una probabilidad que la estaban estudiando los británicos, y como consecuencia de ese temor de que Hitler, además incluso lo habían estudiado, de que Hitler invadiera España, que además habían calculado incluso que decían que, bueno, que en condiciones normales podían necesitar 20 divisiones, pero siendo los españoles como eran de bravos y guerrilleros y de esto, pues a lo mejor tendría que ser 31 divisiones las que necesitarían para llegar a Gibraltar, que el tiempo estimado de hecho había una de montaña que habían entrenado justo para escalar el peñón. Sí, entonces que incluso podrían llegar desde la frontera de los Pirineos a Gibraltar en 6, 7, 10 días, que era más o menos lo que estimaban en una operación. Los británicos, ¿qué piensan ante esta eventualidad? Dicen, vamos a preparar ya partidas de comandos, de guerrilleros, o de comandos que lideren a grupos guerrilleros españoles en la lucha contra el ejército alemán ocupante de la península. ¿Cuál es el vivero que se encuentra esto? Pues el vivero son los efectivos de la Number One. Y entonces organiza el SOE, el ya famoso servicio de operaciones, el servicio de operación executive, el SOE, que prepara la operación Sconsy. Sconsy es como candelabro de pared. Es decir, preparar a los españoles, darles un entrenamiento comando, incluido su formación paracaidista, en pequeños grupos, que lo va preparando sucesivamente para, en el caso de tal eventualidad, de que España fuera ocupada por Alemania, estos saltaran en paracaídas sobre el territorio, lo desembarcaran en las costas y lideraran y formaran a grupos de guerrilleros dentro de la península. Cogen un primer grupo inicial de 25 o 30 españoles, los van formando y así sucesivamente van haciendo distintos llamamientos. Se formaron finalmente cinco grupos Sconsy. En total fueron unos 140 los españoles que recibieron la formación comando. Prácticamente casi la mitad de los efectivos de la Number One, que estaba compuesta de 280 soldados. Casi todos españoles, salvo alguna excepción de algún hispanoamericano o centroeuropeo. Los 280 hombres. Esta operación, en el libro se narra, esto es cómo se le da ese entrenamiento a estos españoles, los distintos, diferentes y sucesivos grupos, sus avatares. En el libro se cuentan muchas biografías de estos españoles, muchas incidencias que hubo con ellos, el tipo de entrenamiento que recibe y la finalidad. De hecho, esa finalidad incluso, como anécdota, como hecho histórico, los británicos se pusieron en contacto con el requeté del norte de España para tener una especie de colaboración en su lucha ante el posible o probable invasor alemán. Claro, aquí hay gente que le puede chocar, pero hay que recordar que los requetés, que son, bueno, digamos del movimiento tradicionalista carlista, son monárquicos y tienen más simpatías por el Reino Unido y por la monarquía parlamentaria británica que por el fascismo y el nazismo. Es decir, eso era algo que incluso, no sé si hace poco aparecieron unos documentos, que hay un libro que habla un poco del dinero que dio el Servicio Secreto Británico a generales españoles para que en caso de invasión se uniesen a la resistencia, ¿no? Efectivamente, en el libro generales monárquicos. En el libro también lo cito, ¿sabes? Que realmente a través decía que el servicio, el SOE tenía una red de información
de militares españoles de alto rango. Es decir, que le estaban facilitando esa información. Conforme a la operación SCONSI, se constituye la operación Relator. La operación Relator es formar a oficiales británicos que se desenvolvieran perfectamente en español, que serían los jefes de estos pequeños grupos comandos de los españoles SCONSI, que desembarcarían en territorio español para formar a los guerrilleros, o como hicieron el SAS en 1944 con la instrucción y formación de las partidas de la resistencia francesa en su lucha contra los alemanes. Como anécdota o como paradoja de las piruetas de la vida y de la historia, uno de estos oficiales, Relator, que debería estar al mando de estos españoles, era Peter Kent. Peter Kent, un británico, que dejó su estudio en el 36 en la universidad para alistarse en el requeté, en la guerra civil, en su lucha contra los republicanos. Estando en requeté, pasó a la Legión Española con el grado de alférez y estuvo luchando dentro de la fila como oficial de la Legión Española en la guerra civil, fue herido 2 veces, y la paradoja era que 2 años después debería estar al frente de aquellos hombres contra los que luchó en territorio español, siendo oficial de la Legión Española. Peter Kent escribió un libro muy, muy notable de su experiencia como alférez de la Legión Española en la Guerra Civil, titulado Legionario en España. Peter Kent es un libro que en su día de los años 80, yo creo que todavía circula ahí. El libro como texto en sí es muy, muy, muy notable. Independientemente de las peripecias o de sus aventuras que narre como oficial. Bueno, descubre lo que es la Guerra Civil Española, vista además desde la perspectiva y con los ojos de un extranjero, sirviendo además una unidad de élite como es la Legión Española. Entonces, una de las paradojas que tenía era que uno de los oficiales británicos preparados para mandar a estos hombres, pues había luchado en contra de ellos 2 años antes. O sea, había llegado a luchar en la guerra civil contra ellos. Bueno, está bien. Sí, como alférez de la Legión, ¿no? Se alistó primero en el requete y de ahí pasó a la Legión Española. Después tuvo una vida de lo más aventurera, una vez terminada al servicio de su majestad, realmente una vida trepidante en cuanto a aventura, destino y eso, una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial. De los personajes propios de esa Gran Bretaña victoriana, todavía que estaba en su... que ha dado el Reino Unido. Aventuras. Sí, y entonces se fueron formados. En el libro pues se relata el tipo de formación que recibieron, cómo se desarrollaron las relaciones entre los españoles y los mandos británicos. Muchos de ellos se quejaban de la resistencia de los españoles por aprender o evolucionar, entre otras cosas por un problema de origen, que era la escasa formación académica, escolar, que poseían muchos de ellos. Claro, la formación comando, empezamos con... Hay que saber Morse, radiooperador, Morse, lectura de mapa. Es decir, que tiene que tener un mínimo de formación intelectual para asimilar todo ese tipo de conocimiento. Sin embargo, sí reconocían que sobre el terreno, es decir, como soldados de combate, eran muy buenos porque la experiencia la tenían allí, se desenvolvían muy bien en campo abierto. Eran soldados rudos y fuertes. Incluso algunos oficiales franceses los calificaban incluso de embrutecidos, pero bueno, lógico, dadas sus circunstancias personales. De hecho, en el libro se narran varias... Joaquín, tenemos un pequeño artículo sobre el entrenamiento de los comandos y cómo era la instrucción, sobre todo en el plano físico. Yo, para si alguien lo quiere ver, está ahí. Y una cosa... Joaquín, que tiene que ver a lo mejor con lo que estás comentando, ¿podía también pensar el hecho de que ellos consideraban que ya eran soldados y que tenían experiencia en combate? Y que venirles a ellos a instruir en... No exactamente, no, realmente es que, es decir, de cómo supieron
de cómo lucharon en la guerra civil con los medios dentro del nivel del combate, cómo desarrollaron los combates de la guerra civil. Después, la legión extranjera, la formación que recibieron, la instrucción de la legión extranjera era muy dura físicamente, pero en el aspecto técnico, nada avanzado. Eso puede ser incluso dentro de lo que forma de las características del ejército francés de aquel entonces, que se puede considerar una de las causas que le llevó al desastre. No era una instrucción avanzada técnicamente, sí muy ruda, muy física, siempre sobre una disciplina muy, muy rigurosa. En la legión extranjera incluso cruel a veces en el trato con los legionarios, pero no tenían un conocimiento de técnica militar en ese sentido avanzado y acorde con lo que estaba exigiendo el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces no llegaban, o sea, los oficiales franceses dicen no tienen formación suficiente para el tema de los radiooperadores, los conocimientos de brújula, de lectura de mapas, de las claves del Morse, el alfabeto Morse, es decir, eran buenos en el manejo de las armas, en el combate, muchos de ellos en la instrucción del combate cuerpo a cuerpo. Casi todos recibieron entrenamiento paracaidista, todos se titularon como paracaidistas en el Railway y cerca de Manchester. Entonces en el libro se cuenta un poco cómo iba, es decir, el entrenamiento. Los grandes aristócratas pusieron sus mansiones al servicio del ejército y de su esfuerzo de guerra, y entonces iban rotando de una mansión a otra, que ahí estaban establecidos los centros de entrenamiento según el conocimiento o la materia que le iban a enseñar. Y se describe el libro. Las peripecias, estuvieron recibiendo formación los sucesivos grupos, pues prácticamente hasta el año 40, en la primer semestre del 43. Aunque ya una vez, viene en el informe, que los británicos se inició la operación Barbaroja, en junio de 1900, yo es que lo traduzco, en 1941, ya en el segundo semestre, ya en el otoño de ese mismo año, ya los británicos sabían que no sería posible que los alemanes habrían descartado la posible invasión de España o su ocupación. Era imposible por cómo se estaba desarrollando el frente ruso. Pero bueno, los españoles siguieron recibiendo esa formación, rotando entre ellos. Normalmente en el tiempo coincidían grupos de entre 80 y 90, aunque en total, dentro de la sucesiva tanda, esa formación paracaidista la recibieron la mitad de la compañía. En el libro se relata incluso sus peripecias y sus propias tragedias personales, el caso de un español que desertó y traicionó a su unidad porque se dirigió a la embajada española diciendo que estaba dispuesto a contar que lo que estaban haciendo los británicos con ellos, con el objetivo de desembarcarlo en España, a cambio de que él pudiera ya regresar a su casa, sin ser represaliado. Estaba harto de guerra. Bueno, era además un español que estaba casado con una británica. En el libro se cuenta un poco sus circunstancias personales con la británica, cómo traicionó, en fin, cómo terminó, de todo ese sentido, que pese a muchos desmanes que algunos compatriotas en este sentido realizaron, el trato de los británicos con los españoles fue siempre muy bueno, muy bueno. Muy bueno, en ese sentido, he de decir que incluso mejor que el que tuvieron en su día los franceses con ellos. El libro cuenta varias historias, incluso la sospecha de unos espías que se infiltraron, en la unidad, que aparecieron en la unidad, lo dieron de alta, y que uno de los veteranos sospechaba de que eran espías. Claro, porque ya el gobierno de Franco tenía constancia de esa unidad
como consecuencia del chivatazo del compatriota que se había presentado ante la embajada. El libro desarrolla todas esas peripecias de esta unidad de la Number One. Pero hay más que la Number One. Sí. Y de ahí nos volvemos a África, porque estamos hablando ya de que están recibiendo formación comando en el año 42 y nos vamos a África. En África, estos españoles se han integrado en el primer regimiento del servicio especial y un grupo de ellos finalmente pues, hacen la campaña del norte de África. A este grupo se incorpora Francisco Jerónimo o Frank William. Frank William fue el único español que se quedó en la isla ocupada por los alemanes tras la partida de los ingleses, la salida de los ingleses. Este español sobrevivió junto con unos oficiales británicos escondidos en las montañas cretenses, sobreviviendo durante 11 meses, hasta que pudieron ser rescatados por una unidad británica que lo sacó de la isla. Sobrevivió 11 meses. Como se desenvolvían muy bien en el campo, sobre el terreno, ayudando a los oficiales británicos, cuando ya fueron rescatados, un coronel, un poco por lo que es nuestra forma de ser, nuestra idiosincrasia, le ofreció de decir, bueno, ya lo que queda de guerra, era coronel, te puede venir conmigo a mi unidad de ordenanza. Bueno, será de ordenanza. Y este compatriota de Málaga, de un pueblo de Málaga, le dice, yo no le saco brillo a las botas de nadie. ¿No? Mira, este orgulloso. Es que este español terminó siendo uno de los héroes que lucharon en el segundo regimiento SAS. Ya con el nombre de Frank William. Consiguió regresar. Entonces, de este grupo de los españoles se integraron en el primer RSS, Regimiento de Special Service, hicieron toda la campaña del norte de África hasta llegar a Túnez. De este grupo de los 20 españoles, 8 lo destinaron a una de las compañías de pioneros con españoles que se formó en el año 43, tras el desembarco, la operación Torch. 8 otros se quedaron en el Regimiento Real de la Reina, un grupo de unos 5 o 6, que formaba parte creo que de una brigada que estaba integrada en la famosa séptima división acorazada, la famosa Rata del Desierto. Una denominación que se quiso peyorativa por parte de Mussolini, que por lo visto fue quien la adjudicó esa denominación, y que de ese tono peyorativo ellos lo hicieron en señas de orgullo propio, dibujando la rata en su vehículo acorazado. Llega incluso hasta la guerra, la rata pintada hasta la guerra la primera guerra del Golfo. Se veían imágenes de los carros de combate británicos con la rata dibujada, la séptima división acorazada. Y después la rata es un gelco, algo así, un gelco, que es como, tiene patas como de canguro, es una ratita pequeña. Sí, así, de levantada así. Gelco, sí, creo que se llama. Y este grupo de españoles, y después hubo 2 españoles de este grupo de 20, Justo Valerdi, un vasco, y Francisco Jerónimo, que se integraron en el SAS. Este grupo, y el resto estuvieron en una unidad convencional como el Regimiento Real de la Reina, dentro de la 130 Brigada, que estaba integrada a su vez la séptima división acorazada, la Rata del Desierto. Esto es un poco la evolución de cómo van confluyendo los españoles de Londres y de Siria. Pero ya a principios del 43, una vez que ya ha terminado el 42, la operación Torch, todo el norte de África ha sido ganado para la causa aliada, están ya los combates, el último bastión italo-alemán de Túnez, y con la operación se libera a todo un grupo de españoles muy numerosos que estaban internados en los campos del sur de Argelia,
trabajando en la construcción de una línea férrea de un tren, de las vías de un tren en el sur argelino, entre Colón y Béchar, entre dos ciudades del sur de Argelia, próximo a la frontera con Marruecos. Estos españoles estaban allí internados dentro por el gobierno de Vichy, los consideraban sujetos peligrosos y tenían un estatus especial a través de una serie de decretos, de normas legales que fue promulgando el gobierno de Vichy, y prácticamente estaban en un régimen de semi-esclavitud laboral, dentro de una disciplina militar, una organización militar, en unas condiciones realmente extremas. Es decir, es trabajar en el Sáhara, en lo profundo del Sáhara, muchas veces con 45 o 50 grados durante el día y 0 grados por la noche, en tiendas de campaña que eran auténticas saunas, hasta que ellos por sus propios medios consiguieron montar sus barracones de madera y trabajando pues picando piedra y montando raíles en lo más profundo del sur argelino. Todos estos españoles, con la llegada de los angloamericanos, angloestadounidenses, fueron liberados, y muchos de ellos, que ya no querían saber nada de Francia ni del ejército francés, se alistaron en las compañías de pioneros que se constituyeron en el norte de África. Claro, el ejército británico tenía mucha necesidad de estas unidades no combatientes que realizaran todas las labores logísticas, de apoyo, de creación de infraestructura para ese enorme ejército combatiente que había desembarcado en el norte de África, ya ganado para la causa aliada, y que se estaba preparando para el salto a Italia. Pues la mayoría de estos españoles, muchos de estos españoles, se alistaron principalmente en 3 compañías de pioneros. La 361, íntegra de españoles, la 362, de mayoría española, y la 363, que había algunos españoles. Tenían el mismo estatuto y régimen que como si fuera la Number One de Londres, de Gran Bretaña, porque estaban en Plymouth, estaban en el sur acuartelados. De estas 3 unidades de pioneros, pues salieron 2 o 3 compatriotas que también terminaron integrándose en el SAS, en el famoso Special Air Service. Estos españoles. Estas 3 unidades de pioneros en el año 44 fueron trasladadas a Gran Bretaña, al Reino Unido, y de allí desembarcaron siguiendo la estela de... Bueno, 2 unidades se quedaron trabajando en fábricas e instalaciones en el Reino Unido, y parte de algunos miembros de la 361 se integraron en la Number One, desembarcando en Europa siguiendo la estela de las unidades combatientes. Y ahora tenemos, bueno, pues estamos en el norte de África, se reconstituyen los regimientos del SAS, que especialmente ya a final de 1943 son 5 unidades. Los 2 primeros regimientos son británicos, el tercero y el cuarto franceses, y el quinto, que es como una compañía autónoma, de origen belga. Incluso el SAS, el ejército, pensaba constituir un regimiento estadounidense, pero no lo llevó finalmente a cabo. Bueno, Esto es un regalo de mi mujer, que lo pidió a los Reyes Magos. Magnífico. Mira qué calca tiene. Pero tiene la bandera francesa, la francesa y la belga encima. Sí. Es un casco, bueno, le falta el interior, pero es un casco británico, y tiene la calca belga. Y encima la francesa. ¿Puede ser de comandos? Puede ser, porque... No, o puede ser incluso de la división de la Francia Libre, que luchó integrada en el 8º Ejército Británico, que fue puede, una de sus unidades fueron las que estuvieron en Birhaken, ¿no? Que el casco que utilizaban era
Ahí era está. el británico, porque la equipación militar Sí, sí, sí. que tenía era todo británico. Pero no, es que me llamó la atención cuando me dijiste belga, y dije, yo tengo el casco. Sí, sí, sí. Ahí se ve la calca. Está. Sí, magnífico. Coño, pues eso es una joya. Ahí toca dar acceso a los Reyes Magos y a la que hizo la carta. Pues estos españoles, finalmente, en el SAS británico, que luchó en la Segunda Guerra Mundial, se integraron 8 españoles. Estos 8 españoles estaban en el segundo regimiento. Hubo, yo creo, 1 o 2 españoles en la plana mayor del regimiento y casi todos, 6 por lo menos, en el tercer escuadrón del segundo regimiento. Después, en el SAS francés, hay que el cuarto regimiento, tengo 2 españoles. Conté la historia de Julio Cerrillo, también venía de la Legión extranjera, desertó con la Operación Torch y se alistó en el ejército francés, pero para formar parte del SAS. Y ahí se abre otra parte del libro, que son un poco las biografías de estos españoles, miembros del SAS, como una unidad tan mítica del ejército británico que ha derramado tantos ríos de tinta, que se ha constituido casi como leyenda dentro de la historia militar y de la de esto. De hecho, Joaquín, en Ver un Artist tengo varios artículos sobre ellos, incluso varios podcasts sobre los SAS, o sea, quien quiere. Sí. Y entonces, todos estos 8 se cambiaron el nombre, los suboficiales británicos, una vez que se alistaron, le pidieron que, bueno, primero porque si caían prisioneros, una explicación siempre recurrente, que los alemanes no los identificaran como españoles, que le podían hacer cosas terribles, y después que para ellos mismos le era muy difícil pronunciar los nombres españoles, incluso recordarlos, ¿no? Salvo un español, Rafael Ramos, que se dijo que no se cambiaba el nombre. Y que curiosamente fue el que de los españoles del SAS al que se le concedió la Military Medal por la operación Tombola en el norte de Italia, porque le salvó la vida realmente a un oficial del PSOE, a un oficial británico del PSOE adscrito a su unidad SAS. Sí. Y hay una pregunta que me la hacen ahora, pero así, en esta pausa que acabas de decir. La portada de tu libro, ¿dónde se tomó? Yo creo que es Italia, ¿no? Parece, pero bueno. Eso es Italia, sí. ¿No? Es Italia. Sí, al sur de Italia, al sur de Roma, seguro. Y bueno, entonces el libro, cuento ya, como estamos en el año 42, 43, ya con la expulsión de la Fuerza del Eje de Túnez, pues ya incluso el libro tiene otro capítulo sobre las peripecias de los españoles en los campos de prisioneros de Italia. Después muchos fueron evacuados, trasladados a Alemania. Todos estos españoles, los que provenían del ejército británico, incluso los españoles de unidades francesas, en estos campos fueron adscritos y bajo el orden y el mando de los oficiales británicos. Incluso los uniformes que le daban dentro del campo que le proveían eran uniformes británicos. De hecho, me pasaste una foto que es en Alemania de Ángel Camarera, que está... Sí. De Ángel Camarena hay una anécdota de esto. Ángel Camarena, cuando ya dentro, como miembro del SA, cuando dentro de las distintas operaciones que desarrollaron en Francia, en Holanda, en Italia, estando en Alemania ya al final de la guerra, dije que estaba en una ciudad, estaba registrado en una ciudad, y una enfermera, entraron en un hospital, y una enfermera que lo escuchó entre ellos hablar español, les preguntó en francés que si eran españoles, porque le contestaron, Ángel Camarena le contestó que sí. Pues la enfermera se identificó como compatriota, pues yo soy. Y los otros españoles cuentan la reacción excesivamente irada de Ángel Camarena con esta enfermera. Empezó allí a gritarle: ¿va usted qué hace aquí con los nazis, cuidado, no sé qué? Le echó
La mujer hecho de unos casos, y que la enfermera, pues, lo que la fuente que mantuvo la postura, su dignidad personal, y bueno, yo lo que quiero es que me dejen seguir haciendo mi trabajo, y dio media vuelta y desapareció, ¿no? Es la anécdota de la coincidencia que dos españoles, ¿sabes? Se encontraran en bandos distintos y en circunstancias diferentes cada uno. En la División Azul en la dicen que Alemania ya... en la Alemania prácticamente casi derrotada ya en los primeros meses de 1945, ¿no? Eso Después, Joaquín, que te parece una anécdota difícil, al parecer pasó mucho en la División Azul, en el frente de Leningrado, pasó mucho que españoles coincidieron enfrente de otros españoles que estaban en el bando soviético y otros en el bando alemán. sí, no, es que eso son como yo digo, llamo las piruetas las piruetas del destino. El libro cuento toda de la operación SAP, bueno, la intervención notabilísima en la operación Tómbola de los españoles. En el libro cuento las impresiones de los oficiales británicos del SAP, de los españoles, a los que llaman los legionarios extranjeros españoles, porque tenían toda esa impronta de que provenían de la Legión extranjera francesa. Y en la operación Tómbola tiene una intervención espectacular Rafael Ramos, que es condecorado por ello con la Military Medal, pero desgraciadamente cae en combate Justo Valerdi, uno de los miembros que es de origen vasco de Sestao, y cae pues ya cuando quedaban días para que la Segunda Guerra Mundial terminara, de un disparo, un francotirador, y cayó abatido. Justo Valerdi, ¿qué se llamaba? ¿Robert Bruce? Justo Valerdi, Robert Bruce, exactamente. No se parece nada. No, en absoluto. Francisco Jerónimo, Frank Williams. Bueno, ese sí, bueno. Frank Williams sí, porque ese es el simple Juan Torrent, John Coleman, era un actor de cine de la época que le gustaba, se puso, y casi todo, salvo Rafael Ramos. Y se cambiaron los nombres. Dentro de la operación aliada, lo que era la guerra en sí, hay dos anécdotas. Ya en el libro hago ciertas digresiones, ¿no? Leyendo los libros de autores ingleses sobre la campaña del norte de África, de dos autores británicos, de Damien Lewis y Ladbroke, Gordon Ladbroke, todas hablando de esto, un poco por poner en contexto de estos españoles del primer regimiento de servicio especial dentro del contexto de la guerra al norte de África, de las campañas, del grupo del desierto, de largo alcance del desierto, de ese SAS embrionario que fundó a finales de 1941, ese SAS. Dentro de eso, en ambos se narra las peripecias del grupo hay un grupo de alemanes, o sea, de palestinos, le llamaban los palestinos, que eran centroeuropeos, provenientes la mayoría de muchos de Alemania, judíos, que habían nacido ya en territorio palestino a raíz del gran hogar judío que se constituyó tras el acuerdo de Balfour, ¿no? Creo recordar, después de la Primera Guerra Mundial. Los británicos con este grupo, es muy curioso, dicen, bueno, este es un grupo de infiltración, ¿sabes? Un grupo detrás de la línea enemigo, como alemanes que saben hablar alemán perfectamente, y bueno, y entonces pues les fabricaban, decía, bueno, los preparaban el uniforme para penetrar tras la línea alemana del Afrika Korps, con el uniforme y los calzones, pero cuidaban hasta los detalles, o sea, las cartas, los matasellos de las cartas de las novias de Alemania, tenían que venir de ciudades alemanas, la marca de la ropa interior, de los calzoncillos, los relojes, les fabricaban una identidad totalmente, porque lo que sí tenían claro, y ahí no había
leyendas ni eran rumores, era que si los alemanes lo descubrían, antes de asesinarlos los torturaban. Eso era, lo tenían muy como traidores. De hecho, espera, Joaquín, interrumpo y la gente me critica por interrumpir, pero creo que es interesante cosas que puedo aportar. Esa unidad que dices de origen alemán, a los amantes del cine, la película Tobruk, sale George Pepper, el equipo A, el actor, y el que hizo Desayuno con Diamantes, que fue sus 2 películas, no conozco más, el equipo A y esa y Tobruk, en la que aparecen estos soldados de origen judío que se hacen pasar por alemanes. En la operación Agreement, que es una... Efectivamente. Exactamente, la operación que también la relato en el libro. Esto además, la unidad es SIC, el Servicio Especial de Interrogación. Sí, justo, ese es el nombre. De interrogación. Estos alemanes, palestinos alemanes, provenían del 51 Comando. Cuando hablamos de los comandos de Medio Oriente, está el 50, donde estaban los españoles, el 51, el 52. El 50 y el 52 se fusionaron y se quedó el 51. Y el 51 estaba compuesto en un 60% de judíos del hogar palestino, del gran hogar judío de Palestina, y de árabes. Prácticamente 60-40%. Y funcionaron como unidad militar, el 51, muy, muy bien. O sea, es decir, que tuvieron una alta... Y convivieron, y se integraron. Después esta unidad también desapareció más tarde, y con estos alemanes, estos judíos de origen alemán, se formó el SIG. Realmente eran bravísimos porque todos eran conscientes del destino tan terrible que les esperaba en caso de caer prisioneros. Por lo tanto, para instruirlos en orden a las operaciones comando era de lo más intenso y exhaustivo hasta el menor detalle, los calcetines, todos los relojes. Bueno, pues en estos 2 libros cuentan una anécdota de un alemán que no era del SIG. Este alemán era un alemán que luchaba en el Afrika Korps y fue herido, cayó prisionero de los británicos, y en el campo de prisioneros, pues el alemán se identificó de que había estado en la Legión extranjera. Con la firma del armisticio, Hitler hizo que a todos los legionarios, le exigió a Francia, a todos los legionarios de origen alemán, los repatriaran, con lo cual eso además ponía en un brete a Francia porque rompía el principio de anonimato de todo legionario, pero pero muchos de ellos quisieron, y con todos estos legionarios que repatriaron, los metieron en la cárcel. Entre ellos estaba este alemán en cuestión, lo metieron en la cárcel. Conforme viene la guerra, y los alemanes, bueno, para que estén en la cárcel, que estén luchando. Y con todo esto, alemanes antiguos legionarios constituyen 2 batallones de un regimiento Panzer integrado en el Afrika Korps. Primero como una unidad de apoyo y después como unidad combatiente. Nuestro alemán en cuestión venía de la Legión extranjera, del Afrika Korps, cae prisionero de los británicos y convence a los británicos que realmente con lo que ha pasado, que lo han metido en la cárcel, es antinazi furibundo, y que entonces que se quiere. Un oficial británico da pábulo a su declaración que entiende que es muy sincera, y lo integra en el SIG. Los alemanes, los judíos alemanes no lo ven claro, pero bueno. Y en una operación que van para asaltar un aeródromo, este alemán se baja del camión que él conducía, iba con un grupo de franceses, que algo ha pasado con una anomalía del camión, se baja, desaparece, y lo que fue a avisar a los alemanes para que asaltaran a su grupo, traicionando a su propia unidad aliada. Este alemán desaparece y no se sabe más nada, y ese relato desde la aventura de este alemán vienen estos 2 libros. Pero cuando yo leo esto, digo, a mí me suena mucho esta historia. Y me acordé de un libro que había leído de un legionario de origen británico durante la guerra de Argelia, estoy hablando de 1959,
que contaba una historia y digo, claro, la historia está aquí. Y efectivamente, este legionario lo retiraron del frente porque si lo caía prisionero de los británicos ya directamente lo iban a fusilar. Terminó la guerra, entró dentro de una lista de criminales de guerra y en el año 46 se volvió a alistar con nombre supuesto en la Legión Extranjera Francesa. Este británico, que se alista en el año 58, hace amistad ya era cabo primero, con este alemán, porque hablaban entre ellos inglés, porque este alemán hablaba inglés, y con el tiempo le contó su historia. Y ya se cuenta la historia y realmente era este alemán que había traicionado a los británicos en la operación Comando, o sea, que había ido de los alemanes a los ingleses y de los ingleses había vuelto a los alemanes y era la segunda vez que pasaba por la Legión Extranjera. Le contó, en el libro se relata la verdadera versión de cómo sucedió todo y que como veía que el inglés tomaba nota, porque era realmente una historia de lo más bueno, extravagante, no diría yo la palabra, de lo más curiosa, le pidió que hasta el año 1966 no publicara nada, porque era cuando él cumplía sus 20 años de legión y que estaba todo prescrito, ¿no? Y entonces podía contar lo que quisiera. Y eso realmente es algo novedoso, inédito, la historia de este hombre, cómo lo he llegado a descubrir, casando la lectura de los autores británicos con la propia de la aventura de un legionario de la guerra de Argelia, también británico. Claro, lo que es interesante, eso, la cantidad de memorias, de pequeñas memorias, pequeños libros que incluso tendrán hasta poca tirada, muchos de ellos. Imagínate la cantidad de libros de autoedición que pueden tener gente mayor. Yo conozco gente que cuando llega a los 80 años o por ahí, sus nietos o sus hijos le regalan un libro. Es decir, que alguien incluso durante unos días escucha su vida y relata su vida. Y cuántas memorias quedan ahí en el aire, ¿no? Es decir, cuántas historias que a lo mejor están publicadas y solo están en la estantería de una casa. Sí. Yo esto me acuerdo, y hacemos otra digresión hablando de todos estos alemanes que antes de la Segunda Guerra Mundial estuvieron en la Legión Extranjera, que prácticamente en aquella época formaban de origen alemán el 50% de los componentes de los efectivos de esta institución. Uno de ellos que tenía ese perfil, que después fue uno de los protagonistas de las novelas de Sven Hassel, no sé si era el viejo, no sé cómo lo llamaba, que era uno de los tripulantes de su carro, era un alemán que había estado en la Legión Extranjera y lo repatriaron en el 39, estuvo en prisión y ya y la salida que tuvo fue ingresar en el ejército alemán con el mismo recorrido. Y la historia en el libro la desarrollo más, toda la aventura y todas las circunstancias de este alemán, la he hecho resumido porque para mí ha sido un descubrimiento, algo inédito en el que he sido pionero, totalmente novedoso, el haber podido realmente casar la vida realmente tan trepidante, tan novelesca, ¿no? En el eso, ¿no? Hay gente que tiene avatares y tantas idas y venidas, vamos, eso es, vamos, no se cree, vamos, tiene que ser de la mente febril de un novelista realmente enloquecido con la acción, ¿no? Porque, bueno, pues, se dieron, la Segunda Guerra Mundial fue un acontecimiento de tamaña enormidad para la humanidad, que eso dio a auténticas tragedias y a personas con unas peripecias realmente asombrosas, ¿no? Sí. Muy, muy por encima de la propia ficción, de lo que se pueda imaginar, ¿no? Pues en esas vidas, digamos, extrañas, ¿no? y locas que llevó la Segunda Guerra Mundial, estuve callado mucho tiempo porque tengo que hablar de algún asturiano. Es decir, últimamente hablé de asturianos y me dijeron que fatal en el tercio del siglo XVIII. Dije, vea, asturianos. Dijo, no, mejor no hablamos de ellos, que muy mal. Pero en este conflicto de la Segunda Guerra Mundial, cuando hablaste de españoles que participaron en el proyecto, yo me acuerdo hace tiempo, cuando me lo dijiste, te dije, pues mira este artículo mío, ¿no? Y yo creo que te pasé aquel de la Home Guard, la escuadra incendiaria de la Home Guard, en la que un
un lector, porque era cuando era el blog, viendo este artículo, lo voy a poner aquí un segundo, se puso en contacto conmigo y me mandó una foto de un bar de Gijón, de una sidrería, en la que aparece una imagen que cuando la veáis y la voy a explicar, puede llamar un poco la atención. Es un artículo que hice hace tiempo, la escuadra incendiaria antitanque de la Home Guard. Entre los inventos que hicieron los británicos para defender la isla, era una idea basada en la Guerra Civil Española, en los mineros asturianos, en los dinamiteros, que muchos de ellos seguro que oís hablar en la batalla de Toledo, en Alcázar, fueron allí a volar los muros, pero crearon una táctica de combate contra los tanques, que era meter la dinamita en las orugas o lanzarla contra los carros, ¿no? Y esas tácticas fueron, digamos, estudiadas por los británicos porque veían que era una forma fácil de luchar la Home Guard contra los carros, ¿no? Y crearon un sistema que era con una manta, una palanca y gasolina para paralizar la oruga con la palanca, la manta echarla encima de las cadenas e intentar fundirlas con gasolina. Y en toda esa instrucción de la Home Guard entraron en juego los asturianos estos que estoy comentando. Y aquí va la foto que os quería mostrar, que es interesante, que es una foto del National Geographic en el que en el abril de 1941 dice lo siguiente. Asturias, bueno, lo digo en español, mineros asturianos en la Guerra Civil Española, veteranos de la Guerra Civil Española, enseñando lanzamiento de bombas. Y aparecen unos mineros asturianos lanzando bombas, lanzando granadas, enseñando a la Home Guard el lanzamiento de granadas. Esto es parte también de estos soldados españoles en el ejército británico. Aquí van de civiles, me llama la atención. No, porque la Home Guard no estaba, era como una unidad así, tú lo has dicho, más de milicia civil que de... Sí, pero no tenía estaba uniformes. En ese momento yo creo que ya tenía. Y estos, como son extranjeros, puede ser por eso. Sí, porque el ejército británico no admitía el alistamiento de extranjeros en sus filas. Uh-huh. Por principio. Entonces, no. De hecho, salvo raras excepciones que se dieron los dos niños vascos de los paracaidistas británicos, que lo cuento en el libro, los dos fallecieron, uno en Normandía y el otro en la operación Irala, en la operación Market Garden, y un puente lejano, y salvo de esas excepciones, salvo situaciones excepcionales, no admitía el alistamiento de extranjeros como combatiente del ejército británico, por principio estaba prohibido. Sí, en alguna unidad, por ejemplo los Gurkhas, que es toda la unidad, sí, pero no infiltrados entre las tropas, justo, sí. No tiene esa tradición incluso como del ejército francés, ¿no? Que bueno, en el caso está la legión extranjera, pero con ocasión de la Segunda Guerra Mundial, pues se legisló de forma tal para que se pudieran constituir los regimientos de voluntarios de marcha extranjeros, ¿no? Y se hicieron sobre la marcha, o las compañías de trabajo, movilizando dentro de la jerarquía de la estructura militar, ¿no? A unidades no combatientes, ¿no? Para que desarrollaran toda una labor de infraestructura y de apoyo logístico. Entonces, tenían... Pero, sin embargo, entre otras cosas, pues, el ejército británico, con ese vivero de soldados propios de la Commonwealth, de neozelandeses, australianos, sudafricanos, rhodesianos, su problema, desde luego, no era la recluta. Pues yo creo que más o menos la misión está cumplida, ¿no? Hablamos de los... Sí, yo he dado pincelada. El libro tiene muchas más cosas. Tiene más miga. Sí, el libro se cuenta muchas más cosas, pero la esencia un poco dentro del ámbito en eso, pues bueno, pues da unas pinceladas. Hay una... El libro termina con el regreso de todos los prisioneros, de Creta a Gran Bretaña, de aquellos que fueron hechos prisioneros en el norte de África, también que fueron liberados en el 45,
pero una trágica paradoja que fue la de aquellos españoles del exilio republicano que fueron movilizados por los alemanes como fuerza de trabajo en la organización TOT, que cuando llegaron los aliados, los americanos entendieron que trabajadores que colaboraban con una organización alemana o eran colaboradores de por sí o al menos simpatizantes, y los hicieron prisioneros. Sin distinguir realmente ese matiz de que habían sido movilizados a partir de una serie de decretos legislativos, bueno, los cuentos de normativa del gobierno de Vichy, además en colaboración con la Alemania nazi para coger fuerza laboral. Eso hubo ese matiz no lo entendieron y estos españoles terminaron siendo prisioneros después de lo que habían pasado de la fuerza británica. De hecho, lo llevaron a un campo de prisioneros en Inglaterra, en el sur del Reino Unido, en Inglaterra. Allí estuvieron una terrible paradoja y de sufrimiento, una ironía de su destino, del destino para ellos terrible, ¿no? Y bueno, el libro también se cuenta dentro de lo que es ya el colofón del libro. Eso que acabas de comentar de los obreros, la unidad había una unidad de contratación internacional de obreros, aparte de los campos de concentración que usaban mano de obra de esclava. Los países miembros de esa Unión Europea que llamaba Hitler, esa especie de negociete que se montó él con las ocupaciones, ¿no?, obligaba a una tanda de trabajadores contratados. E incluso en España existían como oficinas de empleo para trabajar en Alemania. Y mucha gente fue allí a trabajar porque pagaban muy bien ciertos trabajos. Entonces, claro, es decir, no fueron a luchar, pero sí que formaban parte, digamos, de una empresa pública alemana. Claro, lo que en un principio era un trabajo voluntario, a partir ya del 43 ya hubo una movilización forzosa. Sí. Incluso el gobierno francés, el gobierno de Vichy, negoció el 43, es decir, te mando fuerza laboral a Alemania a cambio por un trabajador por la liberación de 5 prisioneros de guerra de la campaña del 39-40 y así. Y después a todos los extranjeros que vivían en Francia, eso prácticamente los movilizaron y los internaron en los campos de trabajo dentro de la organización TO como fuerza laboral en régimen de semiesclavitud, ¿no? Sí. Claro, entonces pues, ahí se cuenta en este artículo el ejemplo de un español que finalmente se instaló en Inglaterra con su restaurante, que él en su entorno lo llamaban el papillón español porque había pasado por 5 campos de internamiento de prisioneros diferentes a lo largo de toda la guerra. O sea, ¿Y se escapó de alguno? O... Pues bueno, yo creo que el último, el que terminó, fue el de Gran Bretaña y de ahí lo liberaron, y una vez que lo liberaron en el 46, pues ya se instaló en Gran Bretaña y ahí empezó su nueva vida. Esto que acabas de decir me une a una pregunta que hace Daniel en el chat. De los que fueron, ¿cuántos volvieron? Es decir, ¿tienes constancia de que algunos de estos hombres que sirvieron en el ejército británico volvieron a vivir a España? ¿O viven en España o sus familiares? Bueno, alguno del libro, algunos cuentos. Ahí hubo algunos, pero ya a finales de la década de los 70. Hay cuentos, hay un libro autobiográfico de Antonio Grande, que yo creo que al final de sus años se instaló. Antonio Fernández Huertas, creo que también. Hay varios. Después, eso fueron muy dispersos. Muchos, incluso de Gran Bretaña, como cuento la historia de otro compatriota, se fue a Chile. Y un grupo significativo se quedó en Gran Bretaña. De hecho, a mí en el libro me ha ayudado, y viene dentro de la referencia bibliográfica, un grupo de descendientes ya británicos, o sea, de segunda generación, que tiene un chat de Steve Balagan, buscando información sobre sus abuelos. De hecho, el que ha colaborado y me ha ayudado, y yo se lo reconozco, y el libro viene,
a Phil Williams, que es nieto de Frank Williams. ¿Ese es el que hizo el libro que comentabas tú? No. No. Y él participa, tiene su grupo en Facebook un grupo del SAS, ¿no? De amigos y familiares del grupo SAS. Pero hablan mucho de los descendientes de españoles, ya nietos, ¿no? De electos. Y es decir, que hubo un grupo de españoles. Ralph Ramos se instaló en Gran Bretaña, murió muy joven de cáncer, con 48 años. Ralph Ramos, del SAS, el condecorado con la militar y medalla. Francisco Revuelta, creo que después, con su mujer de origen español, emigró a Australia a mediados de los años 50. Hay una diáspora, ¿sabes? Un grupo de eso, y algunos regresaron a España. No. Pero sí, muchos se quedaron. El paso, claro. Porque son gente anónima, la mayor parte de ellos, y no hicieron memorias, no escribieron libros. No, y después muchos, los del SAS que se cambiaron de apellido por uno inglés para mejor integrarse. En fin, ya hubo. Y hay un grupo ya de esto. Yo lo cito, la fuente del grupo en internet, un grupo de la página de Steve Ballaghan, y hay muchos que escriben buscando información sobre la unidad en la que participaron sus abuelos españoles, ¿no? Yo, pues ya como te decía lo del libro, porque me acuerdo que cuando hablábamos de este libro que estabas escribiendo, que había otro inglés que estaba haciendo casi lo mismo que tú, ¿no? Sí, me ha ayudado muchísimo, y por ejemplo, Teniente Coronel Sean Scullion. Sean Scullion, un experto en esto, auténtico experto, y Sean Scullion es teniente coronel del ejército británico. Habla perfectamente español, porque además su infancia la vivió aquí en España. Después volvió a Gran Bretaña, estuvo en la Academia Militar en Sandhurst, estudió filología hispánica. Bueno, entonces. Tiene un perfil extraordinario y tiene muchísimas. Y él quiere escribir su propio libro. Yo, en ese sentido, su versión inglesa y yo la española. En ese sentido, como está ahora como militar, porque están todos los militares de la OTAN muy liados, pues yo ahí he cogido ventaja para publicar el libro. Pero me ha ayudado mucho. Una de las informaciones más notable, porque para mí era absolutamente desconocida, inédita, era de estos españoles, de esa paradoja tan cruel del destino de estos españoles que terminaron exiliados trabajando para la organización TOI, que terminaron en un campo de prisioneros en el sur de Gran Bretaña, en Inglaterra, ¿no? Como si fueran colaboradores del régimen nazi, ¿no? No, la TOI era casi todo el mundo. Eso está basado en un trabajo de un profesor británico de universidad, y toda esa información me la facilitó, me orientó Sean Scully. Vamos, que él además, lo podéis ver, hace yo no sé si en español, o sea, ha hecho un podcast con no sé qué de la niebla de guerra, ¿puede ser? En el Afganistán, ¿es él? Vale, sí. Hizo un podcast, y después tiene varios podcasts en inglés, vamos, claro. Sí, me suena uno de un soldado de algo de Afganistán, sí, que cuenta. Él estuvo en Afganistán, exactamente. Y él tiene varios podcasts en inglés sobre los españoles en el ejército británico. Pues ponle en contacto con Belun Artis, y un día que venga, si habla bien español, no hay problema ninguno. Sí, no, bueno, magnífico. Pues nada, dile que está invitado aquí cuando quiera contar. Sí. Igual que tú, que es tu casa. Te lo voy a decir, sí, porque ya te digo, y además, aparte de eso, de un perfil extraordinario, personal, después, o sea, ha sido muy generoso, ¿sabes? A la hora de facilitar información y de orientarme, ¿no? Sí. Pues Joaquín, ha sido un placer. Espero que la gente haya conocido un poco el desconocido mundo de los españoles en el ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial. Se conocen más en otros ejércitos, pero en el ejército alemán, la verdad, británico está desconocido. Ya te acabo de decir también que puedes hacer alguno del ejército alemán, obviando la división azul, ¿no? Es decir, que eso se conoce, pero hay más soldados españoles por ahí perdidos en el ejército alemán, que a lo mejor es interesante un libro. Mira, sí, pues sí. La verdad que con este del ejército británico cerramos un poco el círculo, porque ya
hubo españoles en la Unión, en el ejército soviético, el alemán, el francés y el británico, y algún que otro testimonio del Estado. Bueno, del estadounidense, cuento un testimonio en este libro hago mis digresiones, ¿no? Porque claro, al hablar tengo un testimonio de un español de Peñarroya, Pueblo Nuevo, que estuvo en la 101 aerotransportada y Hidalgo, de un pueblo, y cuento su historia. Cuento su historia dentro de los españoles en las fuerzas paracaidistas aliadas, los dos de la fuerza británica, y introduzco esto porque es una forma, no se puede dejar atrás por encorsetarse en el ámbito, en la temática a escribir, y lo que se trata sobre todo es rescatar la memoria de estas personas que fueron ejemplares por ese espíritu de lucha y de supervivencia, y tienen que ser un ejemplo y hay que rescatar su memoria. Entonces, de hecho, hay una historia, Manuel Otero, que es muy interesante. Tengo un artículo de un amigo, Verun Artis, un gallego en la sangrienta playa de Omaha Beach. Es decir, murió en Omaha Beach un gallego en el primer desembarco. Es decir, hay un español muerto en el desembarco de Normandía, que estaba en Estados Unidos. Hablando de esto, cosas de la vida en el chat, uno de los espectadores, mira lo que dice: conocí a un malagueño que sirvió en el ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial. Su apellido era Trujillo. Yo de las relaciones de la unidad de pioneros de combatientes perfectamente. Bueno, ten en cuenta, voy a dar un dato. En las 3 compañías de pioneros que se constituyeron en el norte de África, en los primeros meses de 1943, ascendieron a un total de 793 compatriotas, según un dato que facilita uno de los protagonistas de Agustín Roa, y cuento su historia también personal. Casi 1000 españoles, una cifra. Estos españoles, además, después del 44, fueron embarcados hacia Reino Unido, y muchos pues integrados en la Number One y pasaron a Europa, y estuvieron, bueno, como unidad no combatiente. La Number One como unidad no combatiente estuvo en Bélgica, en Francia, en Arromanches, en Normandía, y después, siguiendo el rastro de esto, en las Ardenas. Incluso algunos se cuentan en el libro algunas anécdotas de la incursión de los comandos de Scorseni, ¿no? Con el uniforme americano, hablando inglés. En fin, se cuentan algunas anécdotas de la historia. Es decir, que si estamos hablando que entre los del norte de África, los que estuvieron prisioneros de los comandos, podemos hablar de cerca de 1.500 españoles. Comando todas las compañías de buen número, y algunos puede ser el Trujillo de Málaga. Pues acaso, si tienes un listado y lo puedes buscar, a lo mejor aparece por ahí. Yo tengo lo del 50 comando, pero yo creo, a mí me suena un Trujillo. Yo creo que espérate, lo tengo yo ese. Espera, el de los supervivientes lo tengo. Un segundo a los espectadores, que buscamos aquí Trujillo en nada. No. Yo creo me suena de los que digo del norte de África, de las compañías pioneros de. En los 50 no, busqué con la búsqueda de la lupa y no. Trujillo no está. En los 50 de Creta, no está. No. Pues Joaquín, muchas gracias. Muchas gracias a ti, como siempre. Que lo comparto, que dice aquí: darle las gracias a don Joaquín, es un escritor ya legendario. Pues tiene razón. Joder, muchísimas gracias. Cuando yo entre en los comentarios, ya le escribo, se los agradezco personalmente. Esto en el chat mañana ya lo puedes ver, que una vez que se corte desaparece y vuelve a aparecer, y lo puedes ver ahí. Y también le ha gustado mucho a la gente, y yo animo al público. Hombre, digo, del libro hay historias muy, muy desconocidas, realmente desconocidas, y muy interesantes por lo que supone de ejemplo, como he indicado anteriormente. Entonces, bueno, y es una forma además muy,
de aprender un poco de historia, de lo que es por lo menos de unos escenarios muy concretos de la Segunda Guerra Mundial, de forma divulgativa, sin un atracón, ¿sabes? Sesudo de unidades y de esto, sino contar la historia desde la perspectiva de los protagonistas, efectivamente. Y tienes mucho texto entrecomillado de citas, cosas que dan. Yo me gusta mucho meter textos en mi libro, el que estoy haciendo últimamente un poco de publicidad, porque va a cumplir 5 años mi pequeñín. Sí, hombre, claro que sí, claro que sí. Va a cumplir 5 años y yo también hago lo mismo que tú. Meto textos clásicos para darle un empaque a lo que yo digo. Es decir, lo que yo digo es una opinión de alguien que no vio los hechos, pero cito a gente que más o menos o estuvo cerca o refleja algo que alguien le contó que fue de la época. Que es lo que haces tú en tu libro, que yo le doy el valor ese de la proximidad, ¿no? De sentir cómo se veía. Es decir, incluso ojeando un poco, porque no me dio tiempo a leerlo, hay cosas que como que son hasta críticas a los españoles, que son un poco tontos, que no entienden, que eso también nadie los escribiría en un papel. También hay textos que transcribo de los británicos que también demuestran los ingenuos y simples en su juicio, que también era acerca de nuestras costumbres, cuando decían, bueno, el mejor momento, decían los informes, para actuar los grupos de comando españoles es la hora de la siesta, porque en el momento de la siesta, que los españoles la duermen durante casi toda la tarde, entonces como no hay nadie, pues se pueden mover con más facilidad por los núcleos urbanos, aunque después ese mismo autor responsable de informe tan sui generis, se contradice y dice, sí, pero claro, si nos movemos durante las horas de la siesta, que no está nadie, tenemos sospechosos, ¿no? Puede resultar sospechoso, ¿no? Entonces llegó contradicciones o simpleza de ese tipo, o sea, bueno, pero tenemos nosotros, los tienen ellos, ¿no? Joaquín, piensa que los británicos, una de las palabras que cogieron literalmente al español es siesta, la dicen igual. Sí. Pero bueno, también tiene una cosa, lo que pasa es que no sé yo si también hace un juicio de los informes, los británicos lo recogían todos sobre los españoles, uno que está la operación Postmaster, que de Guinea Ecuatorial, que también es un capítulo muy interesante de Guinea Ecuatorial. Ahí tenemos un programa sobre el tema con Joaquín Peñablanco sobre el tema de Guinea Ecuatorial y yo tengo un artículo de David estoy dudando qué David es. Creo que David López Cavia. No. Sí, creo que es de Cavia el artículo que tengo, sí. Porque también tengo a David Niegas, pero este de David López Cavia, sobre esa operación en Guinea. Que ahí intervinieron 3 españoles, que lo cuento en el libro, que es el libro que hemos hecho. Y bueno, estos 3 españoles después lo repatrian al Reino Unido, lo integran en el grupo Wisconsin. Claro, por el instinto de supervivencia estaban muy siempre juntos, ¿no? Era un pequeño grupo muy cerrado. Y un oficial británico dice, si siempre están los 3 españoles juntos, Alberto Lagara con sus compañeros, no se separa de ellos, y si no fuera porque son españoles, dudaría incluso de su inclinación sexual. Que la fama de Machote, no sé yo si eso se puede decir. No, a ver, la fama de Machote lo ofrecería y eso era incluso axiomático, no cabía prueba en contrario, ¿no? Era evidente, ¿no? De que por ser españoles eso iba. Sí, ¿no? Es normal, el ser humano tiende siempre a ir con los parecidos, ¿no? Es decir, con los que son semejantes, y cuando estás solo... Funcionamos con los paradigmas, como dirían en marketing, y eso nos facilita muchas cosas, ¿no? Hay 2 cosas. Primera, que a los británicos se le ataca a la hora del té, y es cierto que coincide con la siesta, más o menos, un poco más tarde. Es decir, la siesta, aquí en Asturias se duerme poco, pero bueno, de 4 a 5, y ellos es de 5 a 6. O sea, que estaríamos un poco reñidos en horario. Pregunta a José Antonio Rodríguez que si ya has pensado en tu próximo libro o ya estás en ello.
No, me voy a tomar un descanso, te lo digo, José Antonio, porque realmente este libro me ha dejado agotado, ¿eh? Es decir, he hecho el libro no tiene otro mérito que el trabajo de documentación, de investigación y después como es más un libro de construcción literaria, no de creación literaria, es como un enorme puzzle con muchísimas piezas y buscando para ensamblarlo y para darle la coherencia como tal texto, como tal libro de historia y que se merece y me ha supuesto un esfuerzo tremendo. Y ahora voy a descansar. Ahora Tú voy, descansa, que te toca Feria de Abril, te toca Semana Santa. exactamente. Semana Santa, feria, y entonces voy a ver. Y ya ver con el verano, ya iremos a ver pensando. Y otra pregunta que tiene que ver con esto. Es, bueno, pero al final es lo mismo, todavía no estás pensando. ¿Qué libro te gustaría haber escrito y no has dicho? Y no lo has dicho. Sí. No he hecho eso. ¿Qué tipo de libro te gustaría escribir? Es decir, un Pues tema que no hayas todavía tratado. pues no tengo, realmente no tengo, en ese sentido no tengo ningún arrepentimiento en el sentido de no lo he escrito y tenía interés. No. Conforme me han ido surgiendo Va el surgiendo, justo. interés, la necesidad, me he puesto mano a la obra y en ese sentido no tengo ninguna carencia ni echo de menos ningún libro, afortunadamente, ¿no? Esto de repente te da una idea y a ponerme. Exactamente, Y manos a la obra. después, esto es como yo la idea tengo el desarrollo y seguro que a ti te pasa, no sé, a mí me pasa, me entran dudas y dejo de escribir a lo mejor durante 3 meses o 4 y después arrancar me cuesta. Y sé que es lo que no se tiene que hacer, hay que escribir todas las semanas algo y yo ya llegué a pasárselo a alguien para que me diga, mira, está bien o mal. Si está mal, no sigo. Ya llevo 200 páginas, pero lo dejo. Y si está bien, lo acabo. Y acabarlo puede ser 30 páginas más. Pero estoy en ese momento de bloqueo. No, yo como soy consciente de eso, cuando empiezo un libro y tomo la determinación, no dejo nunca de escribir, aunque en un día o en una semana, incluso utilizo mi agenda y digo, hoy tengo que escribir 2 páginas, hoy tengo que repasar esto, y siempre avanzando un poco, y me hago como unos objetivos semanales o mensuales, tantas palabras o tantas páginas o tantas, Ahí está. Y y, eso, y no, y cuando me atasco, empiezo y con la bibliografía, digo, bueno, ya la tengo escrita, o con los agradecimientos, ¿sabe? Como el prólogo. Por eso hablo mucho del puzzle, digo, para no parar, ¿no? Porque como pare es terrible, ¿no? Puede ser eso me ya. pasó a mí, Joaquín. Paré por culpa de estos directos, ya llevo bastantes, y ahora me cuesta arrancar. Voy a ver si aprovecho un par de días en Semana Santa. Muchas veces, mira, el secreto está en decir, no tienes que escribir media página, 5 líneas, Es lo que una idea, hacía, una página a la semana y así no pues moría el está, libro. y así. Sí. Pero bueno, espero que si lo escribo y lo publico, mucha gente que estaba viéndolo lo comprará. Hombre, Como claro que compraron sí. el de Cayo Mario, que está vendiéndose muy bien. Después de 5 años se sigue vendiendo. Hombre, claro, eso es. Se Los agotó. libros. ¿Tú lo tenías? ¿Lo leíste? No. No lo he leído. Pues No tengo lo que he leído. vendértelo. Sí. A la gente que lo quiera leer, está a la venta en todas las librerías. Lo publicito porque, bueno, aprovecho que tengo la oportunidad de contactar con cientos de personas. El libro está agotado a día de hoy en Amazon, se volvió a agotar, se agota cada poco. La editorial dijo que va a imprimir más, no sabe si hacer otra edición o la misma reimpresa. Pero yo a la gente, bueno, lo voy a maximizar un poco para que... Hago publicidad de mi libro, pues lo que tengo que hacer. Sí. Está con buenas fotos, Hombre, está magnífico. tiene ilustraciones interesantes Coño, sí. y tiene muchas fotografías que parte de ellas son de italianos, que hacen de romanos, españoles también, de recreación histórica. Es un libro interesante y lo estoy publicitando ahora últimamente por un hecho, que cumple 5 años ahora en mayo, el libro, y porque justo estaba de moda, muy de moda, un personaje que es Julio César, con Posteguillo y su novela. Y yo creo que Julio César, si no es por este hombre, no sería nada. Este hombre es su tío.
su tío político es el marido de su tía, Julia, y si Cayo Julio César es alguien, es por haber sido el sobrino de él, porque cuando se presentó a las elecciones se presentó como el heredero de Cayo Mario. Por lo tanto, si queréis conocer un poco al personaje que Posteguillo va a hacer famoso, más famoso de lo que es, ¿no? Creo que tenéis que empezar por este hombre, por Cayo Mario. Y por eso estoy moviéndolo un poco, aprovechando el tirón. Pues el que lo quiera, en cualquier librería está a la venta, y si alguien lo quiere firmado, que se ponga en contacto conmigo y se lo hago llegar hablamos ya, porque hubo gente que me lo pidió, y yo, Joaquín, nunca lo hice, pero hubo varios seguidores hace unas semanas que me lo pidieron, y me vino la idea a la memoria, pues dije, pues aprovecho, y ya que tengo un blog, pues ya que tengo una plataforma para contarlo, pues lo cuento. Pues, Joaquín, muchas gracias, vete pensando. Muchísimas gracias, gracias a ti, como siempre, yo estoy agradecidísimo porque me das voz en tu programa y eso es magnífico y esto va cada vez mucho mejor y más oyente y más... Eso va creciendo, es lo que te digo también. Crece más los programas de actualidad que los de historia, pero al final se alimenta. Hoy vendrá gente mañana, y vamos escuchándolo más. Gente que entra aquí por ver algo de Ucrania y se queda y descubre el blog y ponen comentarios. Venga, no conocía esto, ¿verdad? Como me gusta este programa. Es decir, hay mucha amiga aquí en Belum Artis. Y no sé cuántos programas llevo en YouTube, llevaré ya 100 o algo por ahí. Ya no digo ya en podcast y no digo en blog, que está un poco abandonado el blog, pero lo que hay es un fondo de armario, ¿no? Como se dice, un fondo bibliotecario impresionante de gente como tú, que ya llevas, yo creo que más de 5 programas aquí o 6, hablando de todos los tiempos. Y la gente que quiera, pues va a buscar en la lupa o buscar en YouTube o le va a salir ahí una recomendación. El tema es conocer Belum Artis. Y una vez que lo conoces, si te gusta la historia, es imposible que no encuentres un programa que te interese, porque tengo muchos. Muchos. Y gente como tú, todos, gente que viene, algunos a hablar de su libro, pero nadie viene a vender su libro. Es decir, todo el mundo viene a contar una historia basada en su libro, y yo entiendo que a un escritor hay que ayudarle a vender libros. Somos, digamos, los escritores, y tú que también tienes el doble escritor y a veces edición también en algunos libros, el tema es que, aunque la gente no lo crea, el que menos gana en el mundo de los libros es el escritor. Sí, así es. Y hay poca ayuda, porque estamos en un negocio esto de los libros, que hay tantos, como canales de podcast y canales de YouTube, que destacar es muy difícil. Aparecer en una librería, en la librería de un barrio que tiene sitio para 500 libros o para 1000, es imposible, porque Posteguillo puede ocupar una estantería entera del mismo repetido, ¿no? O si te vas a la casa del libro, pues es lo mismo. Hay 20 veces el mismo y no hay hueco para otro. Y a mí me gusta sacar libros del fondo de armario, ¿no? Es decir, este libro tuyo es novedad, hay que darle un impulso inicial, pero tienes libros anteriores que sacamos de fondo, después de 4 años publicados, exactamente, y vuelven a vender alguno. ¿Por qué? Porque la gente no lo conocía, se había ocultado, se había quitado de las librerías, y ese es el objetivo que tiene Belum Artis, sacar libros. Mira, efectivamente, y eso ha sucedido porque lo comprobé con el libro en 1849. Fue un programa también que además nos divertimos los dos, muy ameno. Pues el libro, ya eso veo los movimientos por internet, se reflotó, efectivamente. Pues ahí lo que va a hacer 7 años, efectivamente. Así. Pues nada, Joaquín, aquí hay gente que dice que el próximo vídeo, un directo tuyo, es de la Feria de Abril. Ah, vale. Sí. Mira, no es mal sitio, la verdad. Que a lo mejor voy a la Feria de Abril y dicen, mira, el de Belum Artis. Porque sí. Aquí en mi pequeño Oviedín, ¿no? En mi pequeño Oviedo, ya hay gente que a lo mejor está por aquí, alguno viéndonos, que ya me dice, perdona, ¿es el de Belum Artis? Como yo no lo digo, yo estoy feliz que me reconozcan, no por ego, sino porque en el fondo somos una comunidad de amantes de la historia, que somos pocos y nos tenemos que conocer, porque a ver,
Si fuese de fútbol, pues mira, pegas una patada y salen 5.000, entre nosotros, que somos a lo mejor también del fútbol. Pero de la historia nos tenemos que reconocer. Es decir, al final, pues a lo mejor en Oviedo, en Sevilla, a la vuelta de tu esquina. Joaquín, cuenta la historia esa del taxista. ¿No, Joaquín? Cuéntala. Que eso a la gente le puede... La historia, sí, perdón, de... Cuéntala, del taxista. ¿No fue a ti, sí? Lo del taxista de la cadena, ¿te refieres? No fue a ti. Fue al otro Joaquín de Sevilla, a la mujer. Que en un taxi, a ti o a Joaquín, fue Joaquín Peña, que es también de Sevilla. Sí. Joaquín Peña Blanco, su mujer cogió un taxi, iba escuchando un podcast y dijo, no, mira, mi marido salió ayer en un podcast, tal. ¿Y en cuál? En Belum Arte. Se pone, pero ¿cómo se llama tu marido? Dice, no, es Joaquín Peña Blanco. Joaquín. Se pone, pues lo escuché yo ayer, tal. Es decir, el taxista ya estaba escuchando un podcast. Mira. Y fue otro Joaquín, no tú. Sí, bueno, tal. Es que también es coincidencia, 2 Joaquines y 2 de Sevilla. 2 Joaquines, además de Sevilla. Pues, Joaquín, es una alegría volverte a escuchar en Belum Artis y espero que los oyentes hayan disfrutado de este relato de españoles en la Segunda Guerra Mundial y ya hablaremos tú y yo de que vuelvas a contar otra historia para después, en septiembre o octubre, porque ya tengo la agenda ocupada y no puedo estar este tren de 6 programas. No, tienes que descansar, tengo que descansar a 2 o 3. Pues... tienes que descansar. Pues ya seguimos en contacto y muchísimas gracias, como siempre. Muy agradecido. Joaquín, muchas gracias y a los oyentes os recuerdo que si os ha gustado este programa, deis a me gusta, compartir, darle like, moverlo en redes sociales, moverlo entre vuestros amigos, amantes de la historia y también un día si estáis tomando una copa y sale el tema, pues mira, ¿sabías tú que hubo españoles en Creta luchando entre los comandos? Pues, ¿y dónde lo escuchaste? En Belum Artis Historia Militar. Pues muchas gracias a todos y ya sabéis, este es vuestro lugar en el que podéis encontrar cada día una nueva historia. Si os gustan nuestras historias habladas, os lo ponemos fácil. Nos podéis apoyar en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/Belum Artis, pero también a través del sistema de fans de iVoox. Es la escucha anticipada de algunos de nuestros programas. Ya sabéis que nacimos como un proyecto de divulgación por hobby y no vamos a hacer nunca programas encerrados solo para fans, pero sí que podemos agradeceros vuestro apoyo escuchando los programas antes que los demás. Muchas gracias a todos y os invito a compartir nuestros programas para que lleguen a más gente. Ya sabéis, Belum Artis, historia militar, es historia hablada. Estamos, como siempre, en todas las redes sociales, pero recordar, ahora nuestra dirección es belumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Belum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.